Usted ya sabe, lo solemos hacer siempre aquí en la iglesia. Y diga conmigo: esta es mi Biblia. Vamos, dígalo fuerte: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, porque esta es mi Biblia. Voy a leerla, voy a estudiarla y voy a practicarla, porque esta es mi Biblia. Hemos iniciado una serie que hemos denominado No muerda el anzuelo. No muerda el anzuelo. Yo recuerdo que en la primera iglesia que yo asistí, muy chiquito, de 10, 11 años, había un chico muy excéntrico, le queremos decir así. Era el pianista de la iglesia. Y un día él tenía una cicatriz desde pequeño, y cuando él se cortaba el cabello se le miraba grande la cicatriz aquí en el pelo. Y no importaba que se echara él, la cicatriz siempre se le miraba. Pero un día, en un evento de jóvenes, este chico llegó sin cicatriz. Y fue algo milagroso, porque todos lo quedábamos viendo recién llegado y decíamos: a este le falta algo. Y él como que trataba de vernos solo de un mismo lado para que no descifráramos qué era lo que estaba pasando en él. Y todos empezábamos a murmurar, y hubo un murmullo entre todo el grupo de jóvenes. Y cada vez que tomamos oportunidad decíamos: hey, ¿ya viste a Fernando que no tiene la cicatriz? ¿Y ya viste aquí cómo habrá hecho para quitársela? Hasta que empezó a tocar el piano. Y que empezó a tocar el piano, y que obviamente empezó a danzar todo el mundo. Entonces empezó a sudar. Y entonces donde antes había estado la cicatriz empezó a ponerse negro, y se le empezó a chorrear gotas negras de sudor. Hasta el final del servicio él tomó la valentía de acercarse a algunos de nosotros y decirnos: ¿saben qué? Es que me había puesto chinola para que no se me viera la cicatriz. Pero ninguno de nosotros tuvo la valentía suficiente para preguntarle a él. Tuvo que ser él el que se abriera con nosotros y decirnos: es que me daba pena esta cicatriz y quise intentar con chinola, pero no me funcionó. A algunos nos pasa así en la vida. Vemos a personas que están haciendo cosas que están dañando nuestra familia, están dañando nuestra iglesia, están dañando nuestra empresa, pero solo nos quedamos callados y no hacemos nada. La primera semana de No muerdas el anzuelo estábamos hablando de pasar por alto las ofensas, pero estábamos hablando de pasar por alto ofensas del calibre de, por ejemplo, si el niño bota el café, si alguien se te cruza en el carro. Pero ¿qué hacemos con aquellas clases de ofensas que ya son ofensas muy graves, que ya entran en la categoría de un pecado? Estamos hablando de cosas que, por ejemplo, una persona puede hacer dentro de la familia y que puede dañar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, o cosas que alguien hace dentro de la congregación. ¿Qué hacemos? ¿Confrontamos? ¿No confrontamos? ¿Nos quedamos callados? ¿Pasamos por alto esa ofensa? ¿O lo confrontamos y tratamos de mejorar? Estamos hablando de ejemplos como, por ejemplo, cuando tu esposa te critica frente a tus hijos, o alguien toma el crédito por algo que hiciste, no te toman en cuenta para una promoción, o un amigo dijo algo que le habías contado en secreto. No estamos hablando de cositas pequeñas, estamos hablando de cosas ya grandes, cosas que realmente son bien difíciles de pasar por alto, y que inclusive hoy vamos a aprender que no necesariamente Dios quiere que las pasemos por alto. En ocasiones nos ofendemos, pero los guardamos para nosotros, para evitar problemas, o porque pensamos: bueno, es que no vale la pena el esfuerzo de decir lo que me molesta. Yo soy una persona así, que en ocasiones me trago las cosas y prefiero no decir nada para no entrar en esa fricción tan complicada, que todos en algún punto hemos estado en esa fricción complicada, donde sabemos que hay un elefante en la habitación y que tenemos que tocar ese tema, pero que no sabemos cómo hacerlo. Hoy veremos una historia de alguien que hizo lo mismo, y aprenderemos las consecuencias de ignorar las ofensas y lo que esto producirá en nuestras vidas. Le pongo un poco de contexto del personaje que veremos esta mañana. Es Elías. Era el profeta más famoso de toda la Biblia, y 3 años y medio antes de que lleguemos a ese texto que vamos a leer hoy, él le dice al rey Acab que debe dejar de pedirle a la gente que se incline a dioses paganos, que cada vez que lo hagan dejará de llover sobre la tierra. Abdías, que es un profeta de Dios, pero que está trabajando en el gobierno del reino, está tratando de proteger a otros profetas, porque el rey Acab y su esposa Jezabel están matando profetas. Así que Elías tiene una especie de aliado en Abdías,
que es otro profeta que trabaja para el rey Acab, y ayudaba a ocultar a profetas en las cuevas para que no los encontraran. Así que Elías desafía a los profetas de Baal un día, donde les dice: bueno, ¿saben qué? Vamos a ir a esta montaña y ya basta esto de estar levantando ídolos en Israel. Nuestro único Dios es el Dios verdadero, y hoy vamos a hacer un desafío. Van a subir ustedes al monte, yo voy a subir también, y ustedes van a tener espacio para levantar un holocausto, y el que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios con el cual nos vamos a quedar. Todos conocemos esa historia maravillosa. Entonces los profetas de Baal suben al monte y empiezan a hacer sus rituales, ponen el holocausto y empiezan a hacer todos sus rituales, que inclusive Elías con osadía se empieza a burlar de ellos y les dice: griten más fuerte, bailen más alto, córtense más. Tal vez es que sus dioses están ocupados o están dormidos, o inclusive andan en el baño. Pasa todo el día y nada sucede, hasta que llega el turno de Elías, donde entonces pide que inclusive echen agua sobre el holocausto para que no quede ninguna duda que el Dios verdadero es el Dios de Elías. Elías hace una oración donde prácticamente le dice a Dios: Dios, el testimonio o lo que está en juego no es mi nombre, es tu nombre. Por favor, haz descender fuego del cielo. Dios escucha la oración de Elías, hace descender fuego del cielo, consumiendo el holocausto, consumiendo el agua que estaba alrededor del holocausto, prácticamente todo lo que estaba en el holocausto. Obviamente el pueblo se ve impresionado por la magnitud del poder de Dios. Agarran ánimo y entonces se vuelcan en contra de los profetas de Baal y de Acera, liquidándolos a todos y cada uno de ellos. Después de ese maravilloso movimiento de Dios en esa montaña, Elías dice: entonces ahora puede llover. Y le dice al rey: bueno, vete tú adelante, yo te voy a alcanzar. De hecho, el poder de Dios estaba tan latente en Elías que el rey se sube en el carruaje. Es una historia maravillosa. El rey se sube en el carruaje, se va hacia su palacio, y Elías corriendo, olvídense de Flash, olvídense de todos estos, Elías corriendo le pasa al carruaje del rey y llega primero al palacio. Increíble. Y ahí llegamos a donde vamos a leer esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Cuando lo tenga me regala un amén para saber que ya llegó. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Cuando lo tenga me regala un amén solo para saber si ya llegó. Si su vecino no trajo Biblia, por favor comparta la suya de ser posible. Primera de Reyes, capítulo 19, dice: Acab le contó a Jezabel, que era la reina, todo lo que Elías había hecho, cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Verso 3. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Dios envía un ángel para confortar a Elías. Y esta es una historia muy maravillosa, porque Elías pasa de tener el día más espectacular de su vida a pasar a tener uno de los peores días, viviendo una amenaza de muerte. La reina, que era terrible, malvada, amenaza a Elías y le dice: no van a pasar 24 horas sin que antes yo te quite la vida, así como tú se la quitaste a mis profetas. Y Elías empieza un peregrinaje huyendo de esa situación, hasta que llega a un lugar donde se tira al borde y se quiebra en llanto y dice: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Pero Dios, en su bondad, que hoy cantamos esta mañana de la bondad de Dios, en su bondad envía un ángel que conforta a Elías, le da alimento y le dice: Elías, come, bebe, porque te espera un largo camino y Dios te quiere ver en otra montaña. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9, dice que allí pasó la noche en una cueva. Tal vez le pueden bajar a este micrófono un poquito, por favor.
Allí pasó la noche en una cueva. Dice, más tarde la palabra del Señor vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Diga conmigo, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué haces aquí? O sea, Dios se sorprende y le dice a Elías: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y mire la respuesta de Elías: me consume mi amor por ti. Señor Dios Todopoderoso, respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado. Escuche la declaración de Elías: yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Pausa. ¿Dónde queda Abdías entonces? ¿Cómo puede decir Elías que es el único que queda si en primer lugar queda Abdías? En segundo lugar, Elías sabe que Abdías tiene profetas escondidos en cuevas. O sea, que aquí estamos aprendiendo algo. Cuando alguien hace una ofensa contra ti, cuando alguien hace algo contra ti y te lo guardas, no lo sacas, no lo expresas, a veces hasta exageramos las situaciones. Porque Elías está diciendo: no, es que ahora todo el mundo se ha volcado contra mí. No, espere. ¿Quién se ha volcado contra ti, Elías? ¿El rey? No fue el rey, fue la reina. ¿Fueron los profetas de Baal? No, porque ya están muertos. ¿Fueron los profetas de Acera? Tampoco, porque están muertos. ¿Fue el pueblo el que dijo: matemos a Elías? Tampoco. Solo fue una mujer. Poder de las mujeres, ¿verdad? Una mujer está haciendo correr a uno de los profetas más famosos de Israel. Ahora, hay lecciones que podemos aprender de esta situación de Elías. Lecciones de la cueva le llamo yo. Cuando ignoramos una ofensa, lo primero que podemos aprender de esto es que tomamos responsabilidad por una batalla que no es nuestra. La primera lección que aprendemos de esta situación que está viviendo Elías es que tomamos responsabilidad por una batalla que no es nuestra. Elías pensaba que todo este enorme ataque que le venía encima era para él. Oh, pobre Elías, pobrecito, lo están atacando a morir. Dios tomó a Elías y lo lleva al monte Horeb. En el monte Horeb fue donde la idolatría empezó en Israel. Dios le está diciendo a Elías: esta batalla no es tuya, es mía. O sea, lo que le está queriendo decir Dios a Elías es: Elías, este asunto de idolatría no es algo personal contra ti, es algo contra mí. Por ende, yo voy a buscar la solución. Cálmate, relájate. Pero en ocasiones no nos damos cuenta, cuando guardamos una ofensa, pensamos: es que es un ataque contra mí. No, hay algo más grande detrás de esto. Hay cosas que Dios quiere hacer en nosotros que si no soltamos eso, si no trabajamos eso, si no platicamos eso con esa persona, vamos a vivir atados a eso. Y eso es lo que el enemigo quiere, que vivamos el resto de nuestras vidas atados a lo que alguien nos está haciendo. Así que lo primero que aprendemos de esta lección es que cuando guardamos algo que alguien nos está haciendo, y aclaro, estamos hablando no de que alguien te hizo una mala mirada en la mañana, ni que alguien te manchó la camisa. No, estamos hablando de algo, de cosas graves, de pecados, de injusticias, de cosas que literalmente no podemos pasar por alto. Lo segundo que aprendemos en esta cueva es que te ocultas en una cueva. Lo segundo que sucede cuando guardamos una ofensa de ese calibre que alguien hace contra nosotros es que normalmente nos ocultamos en una cueva. Apagamos las luces, te quieres ir temprano, o no asistes simplemente a la iglesia o al lugar donde tienes que ir. No quieres tener contacto con la gente. ¿Alguna vez usted ha tenido una dificultad con alguien que no se lo quiere cruzar ni en el supermercado? Ay, no, es que no me lo quiero encontrar. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A aislarnos. No queremos ver a esa persona, no queremos platicar con esa persona, no queremos perder todo contacto posible con esa persona. Nos ocultamos en una cueva. Elías está metido en una cueva y es Dios el que le dice: ¿qué haces aquí? Podría ver a su vecino y pregúntele: ¿qué haces aquí? Ahora, ¿qué haces aquí? No es qué haces en la iglesia, es qué haces metido en una cueva. O sea, yo no te he diseñado para que estés metido en una cueva. Yo no he invertido tanto, pero tanto en ti para que estés aferrado en una oscuridad de una cueva. Eso es prácticamente lo que Dios le está diciendo a Elías. Elías,
todo este tiempo que he estado trabajando en ti, entrenándote, ayudándote, venimos de tener una tremenda victoria en el monte. ¿Qué haces metido aquí? La tercera lección que aprendemos en la cueva con Elías es que te sientes especial en la peor manera posible. Que Dios me ayude a explicar este tercero. Te sientes especial en la peor manera posible. En el verso 10, Elías le está tratando de decir a Dios: yo soy el único que ha quedado. Cuando guardamos una ofensa que alguien hizo, que alguien cometió contra nosotros, y no confrontamos la situación a la manera de Dios, lo que sucede es que se va creando en nosotros una especie de orgullo de decir: es que lo que me hicieron a mí, lo que me están haciendo a mí, esto es una injusticia, esto solo me pasa a mí. Y hacemos exactamente lo mismo que hizo Elías. Yo soy el único que ha quedado. Abdías le contó que había escondido profetas por todo Israel, y aún así reaccionó como si fuera el único sobreviviente. Cuando usted y yo, alguien hace algo contra nosotros y no tratamos de solventar esa situación, lo que sucede es que tenemos este rótulo de víctima. Es que solo a mí me pasan estas cosas. Es que solo a mí, es que yo sé, sí, solo a mí me sucede esto en el trabajo. Es que es por mi apellido, o es porque soy cristiano, o es por esto, es por aquello. Y eso lo que nos impide es avanzar, es progresar. Y me parece terrible. La cuarta lección que aprendemos en la cueva es que hacemos la ofensa aún mayor de lo que tal vez es. Hacemos la ofensa mayor de lo que realmente es. Elías dijo: y ahora quieren matarme a mí también. Desde ahí estamos dándonos cuenta, porque usted y yo acabamos de leer el texto, que Elías está tergiversando la información. Como que si Dios estuviera distraído, hermano. Como que si Dios no supiera los asuntos, no supiera el ABC del asunto de que está viviendo Elías. Elías está diciendo: ay, Señor, ¿sabes qué? Es que ahora Israel mató a todos los profetas y también quieren matarme a mí. Si yo hubiera sido Dios, yo le hubiera cacheteado a Elías. Eso no es así, no inventes. Es una mujer la que te persigue, no todo el pueblo, ni todos los profetas, ni el rey. Es una mujer. Pero cuando estamos ofendidos, cuando dejamos que la ofensa penetre en nuestro corazón y no actuamos sabiamente, lo que hacemos es que hacemos esa ofensa mayor. Y lo peor es que entre más tiempo pasa, es como una bomba de tiempo. ¿Alguna vez usted ha visto alguna persona que parece tranquilo por fuera, pero que explota un día de la nada? ¿Alguien ha visto a alguien así? ¿Alguna vez? Levante la mano. Que uno dice: ¡oh! Yo no sabía que el hermano era así. Sobre todo cuando uno juega fútbol se nota mucho eso. Y dice: ¡oh! Yo no sabía que el hermano era tan peleonero. No, hombre, si tan quedito que se miraba en la iglesia, y ahora parece pulpo soltando y soltando, repartiendo a todo mundo. Algunas veces hay personas que guardan todo y lo van guardando, y lo van guardando, y lo van guardando. Alguien me hizo algo, lo guardo. No digo nada, no expreso nada, lo guardo, lo guardo, lo guardo. Con los esposos a veces pasa que nosotros los hombres somos bien, no nos gusta exteriorizar las cosas, y lo guardamos, y lo guardamos, y lo guardamos, hasta que un día alguien hace algo así, pero así chiquito, y estallamos. Y uno dice: ¿pero de dónde salió todo esto? Ah, es que somos como un volcán. Vamos guardando, guardando, y la presión se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que estallamos por algo insignificante. ¿Alguna vez usted ha estallado por algo insignificante que hasta usted después dijo: la verdad, que esto era insignificante, hombre? ¿O no le ha pasado? Es que yo sé que usted es una santa paloma, hermano. Usted es un ángel caído del cielo. A mí me ha pasado que yo después reacciono y digo: no, hombre, la verdad, sobre reaccioné sobre esto. Era una cosita chiquita, hombre, pero ¿por qué grité? Y algunos somos así. Cuando vamos guardando la ofensa, la terminamos haciendo mayor de lo que realmente es. Y a veces inclusive hasta nos desquitamos con personas que no tienen nada que ver. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? No, o sea, su hijo no tiene nada que ver con lo que a usted le pasa en el trabajo, pero dígame que está por tu culpa. Y el niño dice: ¿pero yo qué hice? O si usted tiene mascota, para este perro que estoy haciendo. Y el perro dice: ¿pero yo qué culpa tuve? Yo no tengo culpa que te hayan tratado mal en el trabajo.
Yo no tengo culpa que no te hayan saludado en la iglesia. Y a veces somos así los seres humanos, ¿no? Somos extraños los seres humanos. Nos desquitamos con el que no tiene culpa, y con el que tiene culpa no le decimos nada. Elías estaba viviendo una situación complicada. Lo quinto que aprendemos en la cueva, y este me parece muy trascendental, es que estando en la cueva, cuando guardamos una ofensa y no aclaro, y quiero dejar esto bien claro, no estamos hablando de ofensitas chiquitas, hermano, que aprendimos en la semana 1 que teníamos que pasar por alto. Estamos hablando de pecados que alguien hace y que tenemos que confrontar. Dejas que el ruido a tu alrededor neutralice la voz de Dios. Si usted me acompaña a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11, pasa algo, una de las cosas más maravillosas en la vida y el ministerio de Elías. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Ojo, a muy pocos Dios les ha hecho esa oferta. Que yo recuerde, Moisés. Pero de ahí, muy pocos han visto a Dios o han experimentado a Dios en su máximo esplendor. Y le hace esa oferta a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con un manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esa es la segunda vez que Dios le hace la misma pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y a mí me llama poderosamente la atención que Elías da la misma respuesta. Hermano, si a usted está haciendo un examen, si su profesor le quiere ayudar, que a veces que tenemos profesores así, ¿no?, que nos quieren ayudar, y se acercan a usted y le preguntan: Sergio, ¿esa suma está bien? Y uno lo voltea a ver, ¿verdad? Hasta pone cara de papo, dirían uno en mi pueblo. Uno pone cara así como: no sé, revísela. Y se va el profesor, usted la revisa. Si el profesor vuelve y de toda la hoja le vuelve a preguntar específicamente por ese inciso, ¿qué entiende usted, hermano? Que está malo. Si el profesor vuelve y en toda la hoja le vuelve a decir: Sergio, el inciso A, ¿seguro que está bien? Claro, depende de cada profesor, porque hay profesores que son malos, hermano, que quieren que uno falle, ¿verdad? Que lo borre uno. No, la verdad que está bueno. Pero normalmente el 90% de los profesores, si le vuelven a preguntar por el mismo inciso, es porque uno debe de revisarlo y cambiar la respuesta. Dios le vuelve a hacer la misma pregunta a Elías. ¿Y qué responde Elías? Lo mismo. Porque cuando estás metido en la cueva, todo el ruido de la ofensa y de todo lo que estás experimentando, el dolor, la acidez, la frustración, nos impide escuchar claramente a Dios. Es como que le dimos un copy-paste de lo que leímos antes con ahora que ha experimentado el viento, el fuego, todo lo que experimentó Elías. Vuelve a responder lo mismo: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¡Ay, cabezón! Era momento de cambiar tu respuesta. Señor, estoy frustrado, por eso estoy en esta cueva. Tengo miedo, ayúdame, por favor. Esa era la respuesta que Dios esperaba. No la misma. Cuando uno estudia con los hijos se da cuenta de uno de esos, ¿verdad? Que uno, el hijo, con el mismo diálogo, no, que está malo, es así. Y vuelve a uno, lo mismo. Así estaba Elías. Así nos pasa a nosotros cuando estamos en una cueva. Repetimos una y otra y otra y otra vez el mismo diálogo, pero no hacemos nada. Elías dio el mismo discurso que antes. Cuando estamos en la cueva, el ruido alrededor neutraliza la voz de Dios. Y lo sexto y último que aprendemos de la cueva es que abandonas el rol que Dios te ha asignado. Y esta me parece la más grave de todas. Abandonas el rol que Dios te ha asignado.
Elías, estando en la cueva, no servía para absolutamente nada. No podía hacer descender fuego del cielo, no podía abrir caminos, no podía liberar al pueblo, no podía hacer absolutamente nada. Desde la cueva, remotamente, Elías no servía para nada. Había abandonado el rol que Dios le estaba dando. Es más, esta situación es tan grave que mire lo que Dios le pide que haga. Me parece doloroso. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Me parece doloroso. O sea, este retroceso que tuvo Elías provocó que Dios dijera: sabes que, Elías, te he dado muchas oportunidades, pero creo que es momento entonces de hacer una sucesión. Vas a ungir el rey de Israel, el nuevo rey de Siria, pero también vas a ungir a un profeta llamado Eliseo, que va a ser tu sucesor. Cuando estamos en la cueva, si nos quedamos demasiado tiempo, estamos siendo negligentes con lo que Dios nos pidió hacer. Y muchos de nosotros estamos metidos en una cueva. No literal, porque venimos a la iglesia obviamente, pero por dentro estamos completamente desconectados. No quiero servir en la iglesia, no quiero leer mi Biblia, no quiero orar, no quiero tratar con nadie. Llego tarde, me voy temprano, no me pidan que vaya más allá. Si el mensaje no me gusta, no regreso el próximo domingo, y así sucesivamente. Y algunos llevamos 5 o 10 años así. Y el problema es que si quedamos mucho tiempo ahí, te empiezas a olvidar de cuál es el rol que Dios te pidió que hicieras. Lo bueno es que hay buenas noticias esta mañana. Y el desafío que yo quiero que quede grabado en sus corazones esta mañana es que debemos de convertir la ofensa hacia la ofensiva. Repito eso. Vamos a usar la ofensa que la gente nos ha hecho, ese pecado, eso grave que la gente ha hecho, y lo vamos a convertir en ofensiva. ¿Cómo se hace eso? Bueno, usa esta oportunidad para ayudar a otra persona a seguir a Dios de la mejor manera. Ninguno es bueno para confrontar a otros, no es natural ni te va a salir a la primera. Lo bueno es que mientras más lo practicas, mejor te volverás. Quiero cerrar con 3 pasos simples para confrontar, porque ninguno de nosotros, hermano, por mucho estudio que tengamos, por muchos cursos de liderazgo que aprendamos, por muchos libros que leamos, confrontar nunca es agradable. Nunca es agradable. Cuando usted tiene que hablar temas serios con sus hijos, nunca es agradable. Cuando usted tiene que hablar con algún hermano de la iglesia por algo que está sucediendo, nunca terminamos como vamos a tomarnos un café ahora, que somos alegres. No, nunca es agradable. Nunca es agradable cuando usted tiene que decirle a su esposo: hoy tenemos que platicar en la noche. Nunca. Pero entre más lo hacemos, mejor nos volvemos. ¿Y quién mejor que Jesucristo para enseñarnos esos 3 pasos? ¿Está conmigo, iglesia? Estamos hablando de cuando hay cosas que usted y yo no podemos pasar por alto. Hermano, si alguien está pecando dentro de la iglesia, no nos podemos hacer de la vista gorda y decir: bueno, allá él, ¿no? O sobre todo si usted es el líder, si usted es el pastor o la pastora, o si esa persona está bajo su cargo, usted no puede hacerse con tal que venga a servir, que nos ayude ahí, está bien. No, que somos el cuerpo de Cristo, y si uno está mal, todos estamos mal. Si usted es un buen padre, no va a dejar que su hijo que se estrelle. Ya se estrelló 5 veces, pero ahí va a aprender él solo. No, hay momentos donde tenemos que intervenir, ¿no? Bueno, Jesús nos enseña cómo hacerlo de la mejor manera. Lo primer paso para confrontar es: confronta en privado. Siempre confronta en privado. Y sobre todo si usted tiene un cargo importante en su empresa, esto anótelo por favor. Jamás se confronta a alguien en público. Si usted tiene que darle un elogio a alguien, tiene que darle aplausos a alguien, eso sí, hágalo en público. Pero si usted le va a llamar la atención a alguien, si usted quiere corregir algo, hágalo siempre en privado, siempre. Mateo capítulo 18 verso 15, Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas, diga conmigo, solas. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
Hay momentos donde en la vida cristiana nos va a tocar hacer exactamente esto que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Alguien se está desviando, lo apreciamos, lo atesoramos, lo amamos, y no podemos dejar que el enemigo se lo lleve. Y nos va a tocar asumir nuestro rol, hablar con esa persona, ir y sentarnos, tomarnos un café y decirle: ¿sabes qué? Te amo, te aprecio, eres mi pana, eres mi amiga del alma, pero siento que nos estamos desviando. Y usted, con sabiduría de Dios, le dice: ¿sabes qué? Es que cualquier otra persona podría dejar pasar esto, pero yo soy tu amigo o soy tu amiga, o me considero tu amigo o tu amiga, y no quiero que esto arruine tu vida. Y usted empieza a hablar de esa situación en privado, en privado. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque a veces esas conversaciones no son bonitas, hermano. No son bonitas. Son difíciles. Sobre todo cuando es un familiar. Eso es complicadísimo. Pero hay algo que podemos utilizar, porque de repente a veces usamos palabras como siempre o nunca, y esas palabras bloquean a la otra persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, un pequeño esquema muy sencillo de usar esta frase: cuando tú, espacio, yo me siento, espacio. Porque si usted, por ejemplo, le dice a su esposo: es que tú siempre vienes tarde, él le va a contestar: no, el jueves viene temprano. O cuando si usted pelea con sus hijos: es que usted siempre saca malas notas. No, saqué buena nota en PI. Le bota a uno el argumento, ¿no? Mejor esta situación: cuando tú vienes tarde, yo me siento sola. Muy difícil de refutar. Cuando tú me gritas en público, yo me siento defraudada. Cuando tú no me obedeces, yo me siento un mal padre. ¿Ve cómo cambia la situación? Por ejemplo, si usted toca hablar con alguien esta semana, utilice este pequeño esquema: cuando tú haces esto, yo me siento así. Es mucho más fácil, nos conecta más con la gente que decir: es que usted siempre viene tarde. No, a veces puede venir temprano. Es que usted siempre hace mal el trabajo. No, a veces lo hace bien. Lo segundo, el segundo paso de Jesús: ¿qué pasa si ese primer paso, el 80% de las veces, se resuelve en ese primer paso? Seamos sinceros, lo que pasa es que nos da miedo tomar ese primer paso. Pero normalmente, si lo hacemos bien, si vamos bien orados, si vamos bien ministrados, si Dios pone esas palabras dulces y suaves pero firmes en nuestros labios, resolvemos el asunto. Yo lo he visto en la iglesia tantas veces. El 80% de las veces el asunto se resuelve, pero hay un 20% donde a veces no se resuelve. ¿Qué hacemos? Bueno, Jesús nos dice que Jesús se las sabe todas, hermano. Trae un mediador neutral. Si ya hablaste con esa persona que está cometiendo un pecado grave, es tu sobrino, tu primo, tu hijo, tu hermano, tu esposa, lo que sea, y ya en esa primera conversación no resolvieron absolutamente nada, trae un mediador. Quiero ser enfático: neutral. Diga conmigo: neutral. No que sea compañero suyo y alero y pana suyo, porque se va a poner solo de su lado, ni tampoco que sea pana y alero del que usted está tratando de corregir, porque se va a poner del lado del que corregir. No, eso no es cierto, papá. Si usted trae a su otro hijo, se va a poner del lado de su hijo menor. No, papi, eso no es cierto. Entonces, no tiene sentido. Tiene que ser una persona neutral, que no esté ni con usted ni con la otra persona. Jesús lo dice. Pero, continúa diciendo en Mateo 18, 16: pero si no, lleva contigo uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuánta sabiduría, ¿no? Si no se resuelve en la primera conversación uno a uno, voy a llevar una tercera persona, una tercera parte neutral. Si usted tiene alguna vez algún conflicto con algún hermano de la iglesia, que es un conflicto grave, y usted va donde esa persona y trata de ponerse a cuentas con esa persona, pero no resuelven nada, pues traiga un mediador neutral. ¿Sabe qué, hermano? Hoy quiero que volvamos a conversar de aquel asunto que hablamos, ¿te acuerdas? Pero hoy he traído a fulanito de tal. Quiero que él sirva como testigo de que realmente estoy tratando de resolver este asunto.
A veces eso funciona. Pero Jesús lo sabe todo. Y hay veces donde no funciona. ¿Qué hacemos en esa situación? Entonces una persona que dice, no, yo quiero seguir mi vida haciendo eso. No, estoy bien. Mamá, estoy bien. Estoy bien. No hay ningún problema, no pasa nada. Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Mateo capítulo 18, verso 17. Jesús continúa diciendo, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Otras versiones dice un recaudador de impuestos. ¿Usted sabe lo que hacían con un recaudador de impuestos? Nada. Los judíos tenían prohibido terminantemente. Por eso se sorprenden cuando Jesús entra con aquel recaudador de impuestos a su casa, porque los judíos tenían terminantemente prohibido juntarse con pecadores. No les dirigían la palabra, no iban a comer juntos, no los invitaban a su casa, no iban a ver películas juntos, eran completamente aislados. Así que lo tercero que tenemos que hacer es practica una intervención. Cuando Jesús dice, díselo a la iglesia, no necesariamente significa, hermano, ¿me da chance para dar un testimonio? Bueno, hermanitos, yo últimamente he estado tratando de hablar con mi esposa, pero mi esposa no me quiere hacer caso. Entonces, como ahí dice que hay que decírselo a la iglesia, se los vengo a decir a todos ustedes. Esta mujer no me hace caso, es una rebelde, vamos a hacer una intervención entre todos. No necesariamente significa eso. La palabra iglesia es como tu círculo íntimo. Se refiere a esos 2, 3, 4 personas con los cuales estás en comunicación constantemente en cuanto a tu fe. Puede ser tu grupo de multimedia, tu grupo de parqueo, tu grupo de escuela bíblica, lo que sea. Es ese grupito íntimo, ¿no? Pero algunos hacemos este tercer paso de primero. Vamos y se lo contamos a todo el mundo. Ay, hermano, viera los problemas que tengo con mi hijo. Ay, ese güirro está más en la carne que otra cosa. Y ni siquiera hemos hablado con él. Y si lo hacemos todo al revés, es un despelote completo. Porque la persona se entera por terceras personas que su papá está molesto con él, pero porque se le dijo a la hermana de intercesión, y la hermana de intercesión repartió papelitos entre la semana para que oraran por él. Y dice, espérate, ¿de dónde salió todo esto? 3 pasos muy prácticos. Primero, confronta en privado. Diga conmigo, confrontar en privado. Segundo, traer un mediador neutral. Y lo tercero, practica una intervención. Ahora, esta tercera parte parece muy dura. En todos mis años de iglesia, en las 3 iglesias que yo he asistido, yo solo le he visto que hemos tenido que llegar a este asunto una sola vez, donde se habló uno a uno con esa persona, estaba haciendo cosas fuera de lugar dentro de la iglesia, se trajo un mediador neutral, y en la tercera, literalmente, nuestro pastor tuvo que decir, no mi pastor actual, nuestro pastor anterior tuvo que decir, hablar con esa persona y decirle, lamento decirte que vas a tener que buscar otra iglesia. En esta iglesia ya no eres bienvenido. Suena duro, pero hay momentos donde tenemos que llegar a esa situación. Hermano, si alguien viene y empieza a hacer cosas fuera de lugar, uno tiene que velar por el resto de la congregación, aunque suene duro. Claro, no vamos a usar esa última instancia siempre. Usted despedido, usted fuera, usted no, se va hasta la última instancia. Eso, ¿no? Ya tiene que ser algo muy, muy, muy grave, que estemos en peligro todos. Imagínense que alguien venga y empiece a ser carterista profesional aquí en la congregación. No, hermano, es que el amor de Cristo, la bondad, hoy cantamos la bondad. Dejémoslo, está en necesidad. No, perece. ¿Cómo que va a andar bolseando a todos los hermanos mientras estamos cantando con las manos arriba? Eso nos ha pasado. No aquí, no se asuste. En la iglesia anterior nos pasó, donde yo creo que lo conté hace poco. Sobre todo pasaba cuando el pastor decía, vamos, pasemos a administración todos al altar. Entonces, todo el mundo iba a tocar, ¡oh! Y se olvidaban las carteras atrás. Y empezaron a llegar personas con pocos valores, donde empezaban y empezaron a desaparecer celulares, billeteras, dinero. ¿Me entiende? Esas cosas no podemos remontarnos al mensaje número 1 y decir, no, las vamos a pasar por alto. No, eso hay que confrontarlo. Y hay cosas en nuestra familia que ya están dañando al círculo íntimo. Cosas que papá está haciendo, que mamá está haciendo, que el hijo está haciendo, que la hija está haciendo, que no podemos pasarlas por alto, que hay que hacer intervenciones y decir, ¿sabes qué? Te amamos, te atesoramos,
pero ya lo que estás haciendo, cuando tú haces esto, nosotros nos sentimos así. Hoy quiero preguntarte lo mismo que le preguntó Dios a Elías. ¿Qué haces metido en esta cueva? ¿Qué haces ignorando una ofensa, pero cargándola como si fuera una trampa de oso en tu pierna? Cuando ignoramos una ofensa, limitamos la oportunidad de ser la voz de Dios en la vida de alguien más. No podemos ir por la vida cristiana ignorando las cosas malas que está haciendo la gente. El apóstol Pablo dijo: las mujeres adultas, por favor, instruyan a las mujeres jóvenes dentro de la iglesia. Es parte de la vida cristiana trabajar unos con los otros. Si alguien se equivoca, venimos y lo corregimos en amor y vamos para adelante. Jesús lo hizo con sus discípulos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué Jesús no dejó pasar eso por alto? Porque era una ofensa muy grave, que había dañado no solo a Jesús, sino también el corazón de Pedro. Y hay momentos donde usted y yo nos tenemos que parar, insisto, llenos de amor, de sabiduría, bien orados, ir delante de esa persona y decirle: ¿sabe qué? Esto que está sucediendo me está produciendo problemas a mí y a mi familia. Quiero que lo resolvamos. ¿Qué le parece si inclina su rostro esta mañana? Y quiero que podamos escuchar esta canción, porque si hay algo, un elemento que necesitamos cuando confrontamos a alguien, es la bondad de Dios. Recordar que así como Dios nos trató a nosotros, también nosotros